no hay preguntas, continuamos. Aquí tengo otra, miren. Voy a verificar esta. Dice 1 más la tangente de X es igual a 1 más la tangente de X. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo ver? Que aquí hay una suma, miren. Pi cuartos más X. ¿Qué tengo que ir a hacer? A buscar a mi fórmula. ¿Qué tengo que hacer con esa? ¿Sí? Voy y la busco. Aquí está, miren. Aquí hay una suma, aquí hay una resta. ¿Cuál me va a servir? Ah, me va a servir la de la suma. Entonces la puedo sustituir por esta de acá. La tangente del primer ángulo más la tangente del segundo. 1 menos la tangente del primero por la tangente del segundo. ¿Qué tengo que hacer? Solo sustituirla. Aquí está. La tangente del primero más la tangente del segundo. ¿Sí? Y en la parte inferior, 1 menos la tangente del primero por la tangente del segundo. ¿Sí? Si ustedes observan, ¿qué podemos ver de esta parte? ¿Sí? Si evaluamos la tangente de pi cuartos, se van a dar cuenta que eso vale 1. O si quieren ver la tangente de 45 grados. ¿Sí? 45 grados, el valor resultante de la tangente de 45 grados es 1, más la tangente de X, y la parte inferior igual. La tangente de pi cuartos es 1 por la tangente de X, que sería esto. Pues mi resultado es este que está acá, que es igual al primer miembro que tenía ahí. Preguntas, por favor, jovencitos. No hay preguntas. Todo bien. ¿Todo bien? Recuerden, por eso se llaman fórmulas, que hay que saber dónde utilizarlas. También hay algunas para sumas de senos y cosenos. Si yo tengo, ¿sí?, sumando un seno y un coseno acompañado de dos números, ¿sí? Estos son números, ¿sí? Yo lo puedo sustituir esta suma por un valor K, ¿sí?, multiplicado por el seno de ese ángulo y sumando los ángulos que tiene cada una del seno y coseno. Solo se puede aplicar cuando hay seno y coseno. Este valor K no es más que la raíz cuadrada de los valores numéricos elevados al cuadrado. Si quiero saber el coseno del ángulo este que tengo acá, el coseno, lo único que tengo que hacer es a quien determine A, que es quien acompaña al seno, dividido los valores que acompañan al seno al cuadrado y al coseno elevarlo al cuadrado y encontrar el ángulo para el coseno. Si lo quiero saber para el seno, lo hago con quien acompaña al coseno, que sería estos valores de acá. También es una fórmula, ¿sí? ¿Qué tengo que tener cuidado? ¿Quién es A y quién es B? Entonces, lo puedo representar de diferentes formas. Entonces tengo, dice, exprese 3 seno de 4, 3 seno de X más 4 coseno de X de la forma K seno de X más el ángulo que está ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero voy a encontrar el valor de K. K, ¿cómo lo encuentro? Esta al cuadrado más esta al cuadrado, raíz cuadrada. 3 al cuadrado, 9 más 4 al cuadrado, 16. 9 más 4, 25. Raíz cuadrada de 25, pues es este valor que está acá. Y con eso encontré el valor de K. Entonces ahora, ¿conozco X? Sí, conozco X. La pregunta es, ¿conozco el ángulo? Y entonces la realidad es que no conozco el ángulo, entonces lo tengo que encontrar, ¿sí? Y entonces ya puedo encontrar que sea seno o que sea coseno. Para este caso, que lo que voy a representar es como seno, puedo ir a mi fórmula anterior y decir, bueno, ¿cómo encuentro el seno? El seno del ángulo lo encuentro como B a cuadrado dividido B cuadrado, ¿sí? Para este caso, el valor de B, ¿sí?, es 4 al cuadrado dividido, ¿sí?, la suma de estos cuadrados, ¿sí?, que sería 5, ¿sí?, 3 dividido 5. 4 dividido 5, perdón, para seno. Y entonces ya solo saco seno inverso y me dice, mire, 53.1.
Y ya lo puedo representar que este valor que inicialmente estaba solo como x, lo puedo representar como la raíz cuadrada de estos valores multiplicada por el seno por un valor de x más 53.1 de un ángulo. Y esa es la forma en que voy a utilizar la de suma de senos y cosenos, pero de esta forma, ¿sí? Por separado. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Todo bien. ¿Todo bien? Por favor, si ves algo. Con el ejemplo se termina de componer. Ok. Bueno, continuemos. Por favor, tómale un print screen que al final de la clase vamos a dejarla de tarea. Listo. Ok, bueno. También tenemos algunas fórmulas, como habíamos dicho al inicio de la clase, son solo fórmulas, ¿sí? Para este caso, para el doble ángulo. Hay veces, ¿sí? Que nos aparece un doble ángulo acá o a la inversa. Nos puede aparecer esta expresión y la podemos convertir a esta expresión. Recuerden que es en doble vía. Si me conviene tenerla como seno de 2x o con esta característica, ¿sí? También la podemos, el doble ángulo en la función de coseno se puede hacer como coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado de x, ¿sí? Entonces, el doble ángulo lo puedo representar en estas tres expresiones. Mira. O sea, el coseno de 2x puede ser 2 coseno cuadrado de x menos 1. Y para la tangente, el doble ángulo de la tangente también puede ser, ¿sí? Como 1 menos tangente cuadrado de x. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el coseno de 50, por ejemplo, ¿sí? Coseno de 50. Si yo lo quiero representar en esta forma, yo podría decir, bueno, 2 coseno cuadrado de 50 menos 1, ¿sí? Poniéndole números, ¿sí? Lo ideal es que aquí sea una literal, pero es la forma en que también lo podemos expresar de una manera diferente. Y si yo tengo de esta forma, ¿sí? También lo puedo decir, mire, esto es el coseno, ¿sí? De 50. Y aquí tengo un error adrede, ¿sí? Porque este no puede ser 50, porque este podría ser 2 del coseno de 2 por 25. ¿Sí? Entonces ahora este debería ser, esta forma sería 2 coseno cuadrado de 25 menos 1. Al aplicar, ¿sí? Dividir esto en 2. Si yo quisiera verlo de esta manera. Y si quisiera verlo de esta manera, lo que tengo que multiplicar es esto por 2, quitarme 2 de aquí, quitarme 1 y decir, mira, ese es el coseno de 50. Miremos un ejemplo. ¿Sí? Ahí tengo coseno de 3x. ¿Cómo lo trabajo? Puedo separarlos. Miren, el coseno de 3x no es más que decir el coseno de 2x más x. 2x más x es 3x. Y entonces, si ustedes observan, tengo dos características ahí. La primera es que tengo una suma del coseno con sus dos ángulos. Puedo ir y recordar, a esta la usé por aquí, va. ¿Sí? Ahí tengo la del coseno, miren. ¿Cómo la puedo representar? La puedo representar como todo esto que está acá, ¿sí? Para ir simplificando. Es lo que tengo acá, miren. Si ustedes observan ahora aquí, tengo dobles ángulos. Puedo usar la fórmula anterior. ¿Y cuál es la anterior? Ahí está la del seno de doble ángulo y coseno del doble ángulo. ¿Sí? Entonces, para el coseno, puedo representarla como 2 coseno cuadrado menos 1, que sería esta parte, multiplicada por el coseno. Y para el seno del doble ángulo, ¿sí? Es esta característica. Ahí no aplique el cuadrado, pero es la que tengo anteriormente, ¿sí? 2 seno de x, coseno de 2x, ¿sí? Por el seno de x. Hago mis multiplicaciones y tengo coseno cubo
menos coseno, que sería coseno por coseno cuadrado, coseno cubo. Y aquí tengo seno por seno, 2 seno cuadrado, coseno cuadrado. ¿Sí? Miro si hay términos semejantes. Puedo observar que aquí está coseno, coseno, aquí está seno, aquí también está coseno. Miren, aquí hay algo común, un factor común. ¿Sí? Entonces puedo venir y hacer un factor común. ¿Sí? O lo otro, seno cuadrado, recordemos que es lo mismo que decir 1 menos coseno cuadrado de nuestras identidades trigonométricas que vimos la semana pasada. Entonces, ya todo está en términos de coseno, a través de una identidad pitagórica. Y puedo hacer mi multiplicación, ¿va? Coseno por 1, coseno por 2, 2, coseno por coseno, coseno cubo, 2 coseno cubo. Miro si hay términos semejantes y puedo ver que este y este son semejantes, 2 más 2, 4 coseno. También puedo ver que este y este son semejantes, menos coseno, menos 2 coseno, menos 3 coseno de x. Si se dan cuenta, de un coseno cubo hasta dónde llegue. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes? No, Inge. ¿No? Recordemos, todas ellas son identidades y están en tablas. En algún momento nos va a servir, las podemos ir a buscar. Y si a alguien las gusta memorizar, pues también es bienvenido. Aquí tenemos otra, miren. Dice, demuestre la identidad. Ya la semana pasada estuvimos haciendo algunas, estas son, digamos, un poquito más complejas, pero tenemos muchas más fórmulas que podemos observar, ¿sí? Recordemos, hay que empezar por la parte más difícil. ¿Y cuál es la más difícil? Esta de acá. Entonces, este seno de 3x yo lo puedo representar como 1 más 2x más 2x, dividido lo que está ahí. ¿Sí? Una vez con esto, puedo identificar que puedo ir a buscar una entidad de suma de ángulos, ¿sí? O la fórmula de adición, que sería seno de x más coseno de x, coseno de x, seno de 2x, y aquí sigue siendo lo mismo, ¿sí? Puedo recordar que esta de acá tiene que ver con algo al cuadrado, ¿sí? Y esta de acá, ¿sí? Tiene que ver con esta directamente de acá. Y alguien dice, mire, ¿y por qué no opera seno de x y coseno de x? Podría ser, ¿sí? Podría eliminarlos de una vez desde aquí, ¿sí? Pero aún no puedo porque aquí hay un símbolo de suma, ¿sí? Y estos se están multiplicando, entonces no podría eliminarlos desde acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Usar mis identidades. Coseno cuadrado menos 1, y esta de acá igual. Sigo haciendo mis operaciones, ¿sí? Y puedo observar, ¿sí? Que ya tengo estas cantidades aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Separar mis sumandos. ¿Cómo? Esta de acá divida esta de acá, que sería esta cantidad, y esta de acá, que divide a esta cantidad, que sería la que tengo acá, ¿sí? Y de ahí puedo ver si puedo hacer algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, este seno lo puedo eliminar con este seno y me queda 2 coseno cuadrado menos 1 dividido coseno. Y esta de acá, aquí tengo coseno, lo puedo eliminar con coseno y a seno con seno. Entonces me queda el número 2 y me queda el coseno, que es lo que está acá, ¿sí? Si se dan cuenta, ya todo está en términos de coseno. Entonces, lo que puedo hacer es, un segundito, ¿sí? Organizar cómo están mis cantidades, ¿sí? Entonces, las puedo separar, ¿sí? Puedo separar este coseno cuadrado, ¿sí? Dividido coseno nada más. Y esta de acá, menos 1 coseno, también. Entonces, cuando separo esta de acá, haré así. 2 coseno cuadrado, dividido coseno, menos 1 dividido coseno. Acá, si ustedes observan, coseno dividido el cuadrado me queda 2 coseno menos 1 sobre coseno. Acá tengo un 2 coseno, ¿sí? Con este 2 coseno que está por acá.
Son términos semejantes, entonces los puedo sumar. Me daría 4 coseno. Y 1 dividido coseno es secante de x, que es exactamente lo que está acá. Por favor, jóvenes, preguntas, por favor. Preguntas. Por mi parte, todo bien. Gracias. ¿Alguien más, porfa? Yo no quiero que nadie se me quede perdido. Estamos a 3 semanas del final y no quiero sustos. Inge, Mande. ¿cómo sacó eso de la fórmula de adición? Solo ahí me Fórmula. perdí, lo demás sí me quedó claro. O sea, donde dice fórmula de adición, ese de seno x, coseno 2x. Ok. Esta de adición es esta que está acá, miren. De aquí vamos a partir, ¿sí? X más 2x. Esta es una fórmula que habíamos definido hace unas... ¿Dónde están las de adición? Aquí está, miren. ¿Sí? Coseno de S, perdón, el coseno S más T es el coseno de S más el coseno de T. O sea, este es un número. Para nuestro caso, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar, dijimos, bueno, aquí tengo 3x y lo voy a separar en dos términos para que pueda ser una de seno, que sería x más 2x sigue siendo 3x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, hasta ahí. Y entonces ahora, como es una de seno, dice el seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo, que es este de acá, ¿sí? Más el coseno del primer ángulo, que es x, por el seno de 2x, que es esto que está acá, ¿sí? Entonces, para simplificar, tengo un problema aquí, tengo un doble ángulo, ¿sí? Entonces voy a ir a buscar una fórmula que me simplifique este doble ángulo y que me lo deje solo con un ángulo, perdón, con el valor de un valor 1 acá que acompañe al ángulo. Entonces, miro que 2x y seno 2x lo puedo buscar una fórmula que son estas que están acá. ¿Sí? En el caso del seno, en el doble ángulo es 2 seno de x coseno x, y en el caso del coseno, el doble ángulo del coseno es 2 coseno cuadrado menos 1. Entonces ya solo tengo que sustituir. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá es esta de aquí, miren. Y esto de acá es esto de acá. ¿Sí? Y un poquito de álgebra. Entonces, ya acá, recordemos que para simplificar tengo que volver todo en términos de senos o cosenos. Para este caso, lo que necesitábamos era que todo terminara en términos de cosenos. Por eso es que acá buscamos siempre que sean cosenos. Entonces, una vez sustituimos, lo que hacemos es que separamos estas dos operaciones, ¿sí? Es algo así como 3 más 7, por ejemplo, dividido dentro de 5. Yo esto lo puedo separar como 3 quintos más 7 quintos, que es lo que hicimos acá, separarlas, ¿sí? Porque tienen el mismo común, tienen el mismo denominador. Entonces, una vez la separé acá, ya pude venir y decir, bueno, esto lo puedo eliminar, ¿sí? Y esto de acá lo elimino con esto. Y ahí quedaría de esa manera. Y el de adentro con este. Entonces, me quedaría 2 coseno de x. 2 coseno de x. Y acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 coseno cuadrado menos 1. Divido el coseno porque el seno ya lo eliminé. Entonces, puedo observar acá que tengo esta característica. Acá, otra vez tengo un signo menos y tengo el mismo denominador para estas dos para estos dos términos.
hago esta misma situación. Separo 2 coseno de x, divido coseno de x, puede decir que es el equivalente a este, menos 1 coseno de x, que sería el equivalente a esto. 2 coseno cuadrado de x, se me va un coseno cuando yo lo separe, ¿sí? Me quedaría 2 coseno de x nada más. Este 2 coseno de x que me quedaría puede interactuar con este que está acá, también 2 coseno de x. 2 coseno de x más 2 coseno de x sería 4 coseno de x. Y la otra que me había quedado, menos 1 coseno de x, eso es una identidad de las que miramos primero, que era el inverso del seno, es la secante de x. ¿Estamos ahí, mi estimado? Usted me dice si hay alguna otra pregunta, con muchísimo gusto. Sí, ahí sí quedó claro, solo eso de la fórmula de edición no había dado de dónde la había sacado. Y recuerden, lo importante es practicar. Si no practican, esto no va para ningún lado. Ven un segundito, sí. Ok, mis disculpas ahí. Bueno, sigamos pues. Estas son otras fórmulas si queremos reducir potencia, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, cuando hemos encontrado seno al cuadrado, lo podemos sustituir por 1 menos el coseno del doble ángulo dividido 2. También para el coseno funciona y para la tangente, ¿sí? Lo único es que nos metemos a dobles ángulos y ahí son otros líos, ¿no? Esas fórmulas cuando querramos reducir potencias. También tenemos fórmulas de producto a suma. Tenemos un producto que lo podemos convertir en suma. ¿Sí? Si tenemos el seno de u por el coseno de u, la diferencia acá es que los ángulos son diferentes. Miren, el ángulo va a ser diferente. También lo podemos representar como un medio que multiplica a la suma de los ángulos, ¿sí? Una vez sumándose y otra vez restándose. Lo mismo para el coseno de u, seno de u. Es exactamente lo mismo, solo que de una forma diferente. Es exactamente la misma, ¿sí? Coseno de u, seno de u es la misma, solo que lo que se cambia es el orden nada más. Eso lo pueden observar ustedes tranquilamente ahí. Para cuando son dos veces la misma función, coseno de u, coseno de b, si se dan cuenta, una vez está sumando los ángulos y otra vez se está restando y se está utilizando coseno. Si las dos fueran seno pero con diferente ángulo, también se está utilizando coseno, una vez sumando, la otra vez restando la función a la suma de los ángulos. Recordemos, lo que tenemos que tener es nuestras tablas allá a la mano cuando, si alguna vez nos van a servir. Ahí tenemos una, mire, el seno de 3x por el seno de 5x, como una suma de funciones trigonométricas, ¿sí? La que queremos, en vez de que sea una multiplicación, lo queremos representar como una suma. ¿Qué tenemos que identificar primero? ¿Quiénes son los ángulos? ¿Sí? Entonces, puedo venir y decir, bueno, este es el seno de un ángulo por el seno de otro ángulo, voy y busco, mire, seno por seno. ¿Cuál voy a usar? Esta que está acá. Entonces sería un medio del coseno de 3x menos 5x menos el coseno de 3x más 5x. Aquí está, miren, un medio de esa diferencia menos la suma, ¿sí? Entonces, 3x menos 5x menos 2x. Y 3x más 5x, 8x.
Entonces, alguien mire, ¿y por qué cambió de signo? Ah, es que yo hace como 3 clases les dije que el coseno de menos x era lo mismo que el coseno de x. Y por eso que aquí cambió de signo. O sea, si se dan cuenta que estamos usando algunas fórmulas que ya sabemos. Y esa es otra forma de utilizar la fórmula de suma a producto. También tenemos cambiarlos desde una suma a un producto. ¿Sí? 2 seno x más y dividido 2, coseno x menos y dividido 2. También son fórmulas para pasar de suma a producto. Recuerden que esto va a ser en base a la necesidad que tengamos. ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Hasta dónde vamos? Entonces, un ejemplo de esta. Tenemos una suma, ¿sí? Y queremos colocarlo como una multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si observamos la fórmula, dice que hay que sumar los ángulos y dividirlos entre 2. Y aquí restar los ángulos y es seno de x, seno de y. Si es una diferencia, o si es una suma, o si es una resta. Entonces, podemos observar que para nuestro caso es una suma y ambas son seno. Entonces, voy a sumar esta más esta y las voy a dividir entre 2. 7x más 3x, dividido 2. Agrego el número 2 acá. Y acá coseno de la diferencia de esos. Entonces, 7x más 3x, 10x dividido 2, 5x. Y 7x menos 3x dividido 2. 7 menos 3 es 4 y 2 es 2. 2. Entonces, si se dan cuenta, mi expresión era una suma. Y ahora lo estoy expresando como una multiplicación. ¿Ya? Que es manejar fórmulas y utilizar un poquito de álgebra. Recuerden, si hay términos semejantes, puedo hacer mis operaciones. Preguntas, por favor, jóvenes. ¿No hay preguntas? Pues vamos a probar. Bien, ingeniero, solo, perdón, tal vez no presté la atención que merece, solo quiero saber por qué usar esta fórmula, la de seno de x más seno de y no la que está abajo, seno de x menos seno de y. Ok. ¿Por qué no usar esta acá? Ajá. Por esto, miren, que en el caso del ejemplo que estamos utilizando, lo que cae es una suma. Ah, ok, muchas gracias, ingeniero. Ahora, si yo quisiera usar esa, ¿qué tendría que hacer? Vamos a ver cómo puedo volver esto negativo. Sería algo así, ¿va? Menos seno de x menos seno de 3x. Con un signo menos acá, ¿va? Y ahí podría usar la otra, ¿sí? Pero es más que es complicar la cosa más, ¿va? Pero Sí, con muchas ganas uno gracias. de practicar no hay problema, ¿va? Ahí Muchas está. gracias, ingeniero. Sí. Ok. Aquí tenemos otra identidad, miren. Dice, verifique la identidad seno de 3x menos seno de x, coseno de 3x más coseno de x. Y eso tiene que ser igual a tangente de x. Recordemos que tengo que buscar el lado más difícil. Inconvenientes, aquí tengo un 3x, ¿verdad? Y aquí un coseno de 3x. Y hoy sí estamos en lo que decía el compañero anteriormente. ¿Por qué no uso la siguiente? Hoy sí se presta, miren. ¿Por qué? Porque hay un signo menos acá y aquí hay un signo más. O sea que voy a usar esta de acá y esta de acá. Pasarlo de un proceso de suma a un proceso de multiplicación. Entonces voy a usar 2 coseno de la suma de los ángulos dividido 2 por el seno de la diferencia dividido 2. Y también voy a usar 2 coseno la suma de los ángulos dividido entre 2 por el coseno de la diferencia
dentro de 2. Esas voy a usar. Entonces voy y comienzo, ¿va? ¿Sí? Las suma de esos ángulos, 3x más x dividido 2 por 2 coseno por el seno de la diferencia de esos ángulos, 3 menos 1, ¿va? Dividido 2. ¿Sí? Y en la parte inferior, que tengo coseno de 3x, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Porque tengo una suma. Voy a usar la fórmula para la suma del coseno para pasarla a producto. Entonces, la suma de los ángulos dividido 2 y la diferencia de los ángulos dividido 2. Ya me queda de esta manera, miren. ¿Sí? 3 más 1, 4 dividido 2 es 2. 3 menos 2 es 2 dividido 2 es 1. Y el 2 sigue acá. En la parte inferior, 3 más 1 es 4 dividido 2 es 2. Y 3 menos 1 es 2 dividido 2 es 1. Y ya me queda de esta manera. Si observan acá, el 2 con el 2 se elimina. Coseno de 2x y coseno de 2x se elimina. Y ya solo me queda seno dividido coseno. Y seno dividido coseno, ahí se recuerdan que eso es tangente. Y así funcionan todos, ¿oyeron? ¿Sí? Solo hay que buscar cuál es y recordar un poquito el álgebra. Si no me recuerdo el álgebra, ahí sí estoy en problemas. Y si no me recuerdo dónde están las fórmulas, también. ¿Sí? Entonces, recuerden, para eso van a ser ingenieros, ¿va? Para con los recursos que tienen, buscar las soluciones. Si no las encuentran, tienen que volver a revisar todo. Eso es agilidad del pensamiento. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dar cuántas de 1, 2, 3, 4, 5. A 5 minutos son las. ¿Les parece bien si a las 10 nos juntamos a las 10? ¿Qué sería? 25 minutos. A las 10:10 ya con nuestra pausa activa de por medio. ¿Alguna pregunta? Bueno. No hay preguntas. Bueno, entonces a las 10:10 seguimos, por favor. Estas las vamos a entregar hoy a medianoche, entonces comiencen a trabajarlas de una vez. Démosle pues. Excelente. Démosle pues, jovencitos. Seguimos 10:10.